Muy bien, pues gracias a Dios por el devocional, las introducciones y lo que hemos recibido hasta ahora con el mensaje de Poncho. Poncho se quejó como 3 veces de que le fusilaron algo, pero creo que él se fusiló lo de las 6 conferencias, ¿no? Este, por la gracia de Dios, la palabra de Dios continúa hablándonos y pues estoy agradecido de estar aquí y quiero darle las gracias al pastor Sergio por su confianza y también a Poncho por considerarnos. Y pues a los amigos que están conectados les mandamos un saludo muy grande y un abrazo. Y bueno, quiero antes de empezar a hacer una anotación, y esto es bien importante, y es importante para los que estamos predicando. Entonces, es importante para los que estamos predicando, para los que estamos presentando, para los que vamos a dar un devocional, para los que se conectan y dicen, yo estoy escuchando la sana doctrina, porque eso pasa cuando hablamos a estas conferencias y venimos a estos lugares y estamos acostumbrados a escuchar a buenos predicadores y leemos buenos libros y nosotros solemos tomar lo que Dios nos habla y rebotarlo. Siempre lo hacemos. Siempre creemos que por estar escuchando esto y no estar escuchando una herejía, esto no es para nosotros. Pero yo quiero empezar de verdad haciendo una advertencia seria. Primero a los que predicamos, incluso mi hermano que el día de hoy va a estar presentando, mañana va a compartir, y también a los que escuchan, Marcos, Vale, a nuestra hermanita, a los que escuchan, porque escuchar sana doctrina no garantiza que tienes un corazón en Cristo, y eso tiene que ser clarísimo, y de verdad, aun si predicamos desde el corazón sana doctrina y estamos siendo personas con una herencia reformada y cualquier cosa que quieras decir, y estamos haciendo las cosas bien y estamos siendo fieles y constantes, aun si nuestro corazón está en Cristo, no somos más que inútiles. En serio, Ponchito, Aarón, Emi. Somos unos inútiles. Porque Jesús enseñó que aun cuando hacemos lo que debemos hacer, no somos más que eso, unos siervos inútiles. Ahora levante la mano, ¿quién de aquí o en sus casas, quién ya está haciendo lo que tiene que hacer? Ni a inútiles llegamos. Y de verdad lo digo con conmoción porque siempre pasa que como no escuchamos herejías o estamos relacionados con la sana enseñanza, entonces esto no es para nosotros. Pero yo quiero que el día de hoy seamos humildes para abrir nuestro corazón y que no rebotemos la enseñanza, porque la enseñanza es de Dios para nosotros. ¿Sabes qué pasa si nosotros creemos que podemos tomar la palabra de Dios y decir, es que esto es justamente lo que le sirve a otra persona? Es como enseñorearnos de la palabra, en lugar de que la palabra se enseñoree de nosotros y nos guíe y nos conduzca por una senda de justicia. A lo largo de las conferencias vamos a escuchar muchas cosas que vas a decir, caramba, eso pasa en este movimiento o en aquel movimiento. Una vez escuché a alguien decir eso, pero el objetivo principal es que tu corazón sea puesto delante de Dios y tú veas realmente cómo estás en la intimidad con Dios. Vamos a orar porque ahora vamos a tener un tema que se presta para que seamos examinados. Trataré de ser lo más breve posible, pero no quiero dejar nada suelto en esto y vamos a ver que Dios es luz. Entonces vamos a orar. Señor, tú eres luz y ningunas tinieblas hay en ti. Y te suplico, Padre eterno, que con tu luz alumbres nuestro entendimiento y también nuestro corazón y nos permitas ver y contemplar tu obra y tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, el apóstol Juan, y ya vimos una introducción que Poncho nos dio, el apóstol Juan está refutando a los falsos maestros que se están introduciendo en la iglesia, los gnósticos y los docetistas que niegan verdades esenciales de Jesucristo, y estaremos hablando un poco
de esto, y nosotros vemos a lo largo de toda la carta de Primera de Juan que él está trabajando con contrastes. Juan es una persona que no deja puntos medios en su carta. Juan está siendo determinante con lo que dice. De hecho, es un poco difícil leer al apóstol Juan porque Juan no deja áreas grises en lo que dice. Él simplemente contrasta las cosas y eso a veces presenta ciertas dificultades de interpretación porque Juan no plantea como muchas veces nosotros planteamos, existe un proceso de fe o existe un tiempo para cada persona o sí puede ser cristiano carnal. Juan no dice nada de eso. Juan solamente dice, capítulo 1, versículo 5, que hay luz y tinieblas. Versículo 6, que hay mentira y verdad. Versículo 8, que hay humildad y orgullo. Capítulo 2, obediencia y desobediencia, amor y no amor, perseverancia y apostasía. El que peca y el que no peca, el que es justo y el que es injusto, el que ama al hermano y el que aborrece al hermano, el que ama en hecho y verdad y el que es un hipócrita. Él dice que solo existe el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. El apóstol Juan dice que existe el amor y el temor, el que cree y el que no cree, el que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo, el pecado que no es de muerte y el pecado de muerte, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hermanos, Juan es determinante en sus contrastes. Es una persona que no deja áreas grises y está haciendo diferentes contrastes para que cada uno de nosotros tengamos claridad en dónde nos ubicamos en nuestra vida cristiana, en tu vida cristiana. ¿Dónde está ubicado tu corazón? No el corazón del pentecostal, no el corazón del mundano o del carnal o lo que quieras, aunque sí, pero cuando abrimos la palabra de Dios, Él está hablando a nuestro corazón y esa es la intención de Juan y desde luego la intención de todo aquel que hable las palabras que él escribió siendo movido por el Espíritu Santo, que nosotros podamos ver en estos contrastes dónde se ubica nuestro corazón. Y el primer gran contraste para evaluar el cristianismo es lógicamente entre Dios y nosotros. Por eso Juan comienza dando un marcado contraste entre la naturaleza de Dios y la naturaleza de los hombres. Y no solamente la naturaleza de Dios y la naturaleza de los hombres, sino la naturaleza de Dios en contraste con el resto de la creación, con todo lo que Él hizo. Versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Hermanos, Juan es un mensajero. Juan es alguien que anuncia lo que recibió de Él. ¿Y quién es Él? Lo vimos en los primeros versículos. Acaba de expresarlo Poncho. El verbo de vida. El Señor autoexistente. El que ya era cuando el principio fue. Quien posee el poder de dar vida. Quien fue enviado por el Padre, es decir, el Hijo Jesucristo. Juan anuncia el mensaje de Cristo. Ahora, ¿con qué autoridad anuncia Juan el mensaje de Cristo? ¿Con qué autoridad lo hace? ¿Con qué autoridad puede alguien venir y decirte, examina tu cristianismo? Normalmente, si alguien viene y te dice, oye, tienes que examinar tu vida porque algo anda mal, la primera respuesta humana que nosotros tenemos es, ¿y tú quién eres para decirme eso? ¿Sobre qué base tú me envías a examinarme? ¿Por qué no primero te ves a ti mismo? Normalmente pensamos estas cosas, pero Juan viene y empieza a invitar a los cristianos de una manera radical a examinarse. Y la pregunta es, ¿quién es Juan? ¿Qué autoridad tiene Juan? Pues vimos en la primera predicación que Juan vio a Cristo y anduvo con Cristo y fue comisionado por Cristo para dar este mensaje. Entonces, cuando Juan escribe y habla con una autoridad delegada de Cristo. Y escribe como alguien que tiene comunión con Cristo. No escribe ni habla como un hipócrita. Ahora, Juan no solamente tiene una autoridad externa, una delegación dada por Cristo. No solamente es una autoridad externa, también tiene una autoridad interna. Porque su comunión es verdadera. ¿Recuerdan? Lo acabamos de escuchar. Su comunión es verdadera. Entonces es la delegación de autoridad externa, pero también una integridad. Por lo que el señorío de Cristo respalda a Juan.
Y el mensaje es el siguiente: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primer contraste, Dios y las tinieblas. Dios es luz. Ahora solamente se dice que Dios es algo o alguien en 3 ocasiones en la Biblia. Dice el mismo apóstol Juan en el capítulo 4, versículo 24 de su evangelio, que Dios es espíritu. Y entonces está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Por cuanto Dios es espíritu, Dios no tiene una sustancia visible. Dios no es un ser compuesto por cuerpo y espíritu, sino que Él es espíritu. Él no es bipartito, no tiene 2 partes, no tiene compuestos de materia, por lo tanto no está limitado por el tiempo y el espacio, de tal manera que Dios puede llenarlo todo, porque Él es espíritu. Y también dice la Biblia que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, de hecho mañana vamos a hablar sobre eso. Hermanos, no nos hace menos piadosos o menos ortodoxos reconocer que Dios es amor. Ahora, no debemos descontextualizar el amor de Dios, pero Dios es amor. Dios no solo ama, sino que en sí mismo es amor. El amor es y conforma su misma naturaleza divina. Es el concepto real de amor. De hecho, el decir que Dios es amor es el concepto real de amor. Todos nuestros conceptos de amor en la tierra están distorsionados. Y digo de verdad que nadie puede conocer el amor. Para los jóvenes que están buscando un noviazgo, para los jóvenes que creen que un noviazgo puede satisfacer la falta de amor en su vida, para los jóvenes que están en busca de este romanticismo en la tierra, para los amigos que depositan su confianza, o incluso los padres que dependen tanto del amor de sus hijos o los hijos del amor de sus padres. Déjame decir esta verdad: todo concepto de amor en la tierra está distorsionado. Nadie conoce el amor, no hasta que conoce el amor de Dios, sino hasta que conoce a Dios mismo. Porque Dios es amor. Por lo tanto, es la fuente del amor verdadero. Y Dios es luz. Dios es luz. Esta declaración contrasta con las tinieblas. Dios es luz, mientras que las tinieblas son el pecado, la muerte, la maldad, la decadencia, la corrupción. Dios es luz. La luz representa la santidad, la vida, la bondad. Decir que Dios es luz es igual que decir que Dios es completa, perfecta, enteramente excelente en todos sus atributos. Decir que Él es luz es poner sus atributos en conjunto y ver el retrato completo de Dios. Dios es luz. El carácter de Dios es un carácter perfecto. Las obras de Dios son todas justas, los planes de Dios son todos buenos, la naturaleza de Dios es inmutable, la palabra de Dios es clara y Dios en conjunto es luz. Él es luz, Él es luz y contrasta con las tinieblas. A Dios se le llama santo, santo, santo. Ahora una anotación más sobre esto. ¿Quién llama a Dios santo, santo, santo? Ahí en Isaías 6 lo hacen ángeles santos. Ángeles santos exaltan la santidad de Dios, porque aún ellos tienen que elevar la santidad de Dios sobre su propia santidad, y esta cualidad exaltada de Dios, su luz permanente, su santidad permanente, también
es exaltada permanentemente. Lo vemos en Apocalipsis 4:8. Los ángeles siguen cantando lo mismo. Ser santo, el ser santo de Dios es eterno y no temporal. Ahora, ¿qué significa ser santo? Solo para definirlo de nuevo. Ser santo significa ser apartado. Y cuando nosotros declaramos que Dios es santo, declaramos que Él está apartado. Y cuando yo pregunto apartado de qué, todo el mundo responde del pecado. Bueno, sí, Dios está apartado del pecado, pero ¿sabes qué? Marcos, Dios no solo está apartado del pecado, sino que está apartado de todas las cosas creadas. Y lo único que no es creado es Él. Por tanto, Dios está apartado de todo porque es esencialmente distinto de toda la creación. Él es esencialmente luz y el que ilumina. Él es esencialmente santo y el que santifica, de tal manera que Él es la fuente de todo lo que podremos considerar nosotros bueno. Dios es santidad absoluta. Piensa en cosas buenas en la tierra. Pensamos en el templo del Antiguo Testamento, pensamos en el arca del pacto, pensamos en la iglesia, pensamos en la hermandad, pensamos en los dones espirituales, pensamos en las oraciones, pensamos en el piano de la iglesia y en los micrófonos y en todas esas cosas que todo el mundo decimos, eso es santo, eso debe ser sagrado, eso no se toca. La mamá, en México la mamá es sagrada, la mamá es santa. Bueno, Dios se distingue aún de las cosas santas y sagradas porque es el mismo Dios quien las santifica y las hace sagradas. Lo que quiero decir es que Dios es la fuente de todo lo que es bueno. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. Afirma lo siguiente. Es importante que lo veamos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es luz y Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y volvemos a la inmutabilidad, inmutablemente luz. Su luz no cambia ni se puede nublar. A veces en la tierra el parámetro de luz más grande que tenemos es el sol, pero si la luna se pone delante del sol, el sol deja de dar su brillo. Dios no puede ser nublado por nada. En Él no hay sombra de variación, en Él no hay cambio, Él es inmutable. Él es la fuente de luz que todo lo ilumina. Él es el Dios manifestado a los hombres por Cristo, quien al compartir la misma naturaleza divina con su Padre, es luz como su Padre y resplandece en gloria como su Padre. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Solo en Dios hay una santidad absoluta. ¿Queda claro? Solo en Dios hay una santidad absoluta. El contraste que Juan usa como base para toda la carta es la santidad de Dios y las tinieblas. Esta es la base. Esta es la base. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada en las conferencias. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada en nuestra vida cristiana ni en nuestro devocional diario. No vamos a entender nada si no entendemos este contraste entre Dios y las tinieblas. Entonces, mientras Dios es santo, el mundo sin Dios es tenebroso. Las personas sin el Dios verdadero son tinieblas y andan en tinieblas. El reino del mundo es un reino de tinieblas. En el Edén, antes de la caída, la luz de Dios resplandecía sobre los seres humanos. Pero después de la caída, ¿qué pasó con los seres humanos? Quedaron en tinieblas. Quedaron en tinieblas. En el estado original, el hombre no debía clamar como clamaba David en el Salmo 4:6. ¿Cuál es el clamor de David en el Salmo 4:6? Haz, Señor, que sobre nosotros resplandezca la luz de tu rostro.
Este es el clamor de un hombre caído. Este es el clamor de un hombre pecador. Ah, Señor, que sobre nosotros resplandezca tu luz. Pero en el Edén no tenían que clamar así porque sobre ellos resplandecía la luz. Pero ahora no nos queda más que hacer el mismo clamor que hacía David. Y venimos aquí a buscar a Dios porque espero que por eso vengan aquí, espero que por eso se estén conectando allá. Porque deseamos que sobre nosotros resplandezca la luz de su rostro. Ahora no nos queda más que hacer ese clamor para hallar gracia. Señor, esa luz que ya no resplandece sobre mí, haz que resplandezca, porque en mí solo hay tinieblas. ¿Puedes identificarte con el clamor de David cuando entiendes que Dios es el Padre de las luces o no? Hermanos, en Dios no hay tinieblas. Deuteronomio 32:5. ¿Por qué Dios permite un mundo malo? Siempre escucho eso. Si Él es bueno, ¿por qué Dios permite un mundo malo? Y no es una conferencia apologética, pero voy a responder solo con un versículo que me gusta y me conmueve. 32:4, Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Escuchen, la corrupción no es suya, no hay tinieblas en él, de sus hijos es la mancha. Pablo es contundente cuando afirma que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, 2 Corintios 6:14. Porque ¿qué comunión hay, hermanos, entre la luz y las tinieblas? Y hace una lista de comparativos entre Cristo y Belial, entre el templo y los ídolos. ¿Qué comparación hay entre las cosas santas? Y no solo las santas, sino el santo que las santifica y todo lo demás. Dios es luz y no anda en tinieblas, ni puede andar en tinieblas. Si Dios es todopoderoso, ¿puede andar en tinieblas? No puede andar en tinieblas. Porque no hay tinieblas en Dios. Su ser es luz. Por tanto, versículo 6. Por tanto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, todo mundo dice algo. Parece ser que todo mundo sabe decir cosas, nadie sabe callarse la boca delante de Dios, así como Habacuc, que cuando vio a Dios se puso las manos en los labios. O Job, una vez hablé, pero ya no más, mejor me es callarme la boca. Calle toda la tierra delante de Dios. Pero aquí Juan está diciendo, si decimos, si es que todos decimos algo. Si decimos, esta es una declaración, nosotros afirmamos cosas. Normalmente afirmamos cosas públicamente y lo hacemos de una manera verbal. Si decimos, si afirmamos que tenemos comunión con Él. Juan dice que si declaramos tener comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Tener comunión es un vínculo fuerte. Tener comunión habla de estar pegados a algo. Habla de tener una unión estrecha con algo, una ligadura, una permanencia, unidad. Y lo que Juan está diciendo es que si declaramos verbalmente tener ese tipo de relación con el Dios que acabamos de describir, un Dios que es luz, pero nuestra evidencia de hechos es andar en tinieblas, mentimos, no tenemos comunión.
no tenemos comunión. No importa lo que expresemos verbalmente, no importa lo que escuchemos, si nosotros expresamos tener comunión, pero nuestra vida expresa otra cosa, mentimos. En el tiempo de Juan y en el mundo de hoy hay muchos falsos que declaran ser verdaderos. En el tiempo de Juan y en el nuestro siempre pesan más los hechos que las palabras. Quien dice estar unido al Dios Santo, que es luz, pero vive de acuerdo a las tinieblas, es un mentiroso. Andar, importante, habla de una constante, de un estilo de vida. Habla de algo que es lo que caracteriza a una persona. Y entonces vamos a describir un poco qué es andar en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Porque solamente decimos andar en tinieblas y puede ser un poco vago. Bueno, hay dos formas en que alguien puede andar en tinieblas. Me voy a enfocar más en la segunda. La primera, hay un andar externo en tinieblas. La persona que viene a la iglesia el domingo y el lunes está en un bar tomándose una copa, externamente está andando en tinieblas. Es un hipócrita público. Es alguien que públicamente anda en tinieblas aunque profesa su fe. Eso pasa muchas veces. Alguien que públicamente comparte, dices, ¿de verdad el hermano compartió eso en sus redes sociales? ¿En serio subió esa imagen? ¿De verdad? Eso es lo que ve, eso es lo que oye, eso es lo que escucha, así es como se hablan, así es como se expresan, y todo eso es público. Hay un andar en tinieblas público, siguen la corriente del mundo y ahí están las hermanas cristianas en las marchas feministas y es un andar en tinieblas público. El domingo están en la iglesia, profesan tener fe, pero su andar público externo es de tinieblas. Esa es una forma de andar en tinieblas. Y es delicada, pero esa todo el mundo la vemos, todo el mundo sabe que esos son mentirosos. Hay algo que realmente preocupa y son los que internamente andan en tinieblas. Cuando el corazón está entenebrecido, cuando nuestra vida interna y nuestra alma anda por una senda oscura mientras nuestra boca declara estar en luz y nadie puede verlo. Eso es doloroso que pase, pero pasa. Y nunca podremos salir de esas tinieblas si no dejamos que la palabra de Dios nos examine. Las personas que son así pocas veces se dan a conocer. Muchas veces mueren así. Sus palabras suelen envolvernos y son buenos engañadores. Tienen una gran habilidad verbal, pero tarde o temprano su realidad será manifiesta. Ellos tienen una gran habilidad verbal. Esta gente puede evitar problemas con la iglesia y nunca pasar por una disciplina. Esta gente externamente anda en luz. Todo mundo cree que son cristianos. Esta gente va al servicio y sirve y se discipula y canta y comparte. Pero tiene un problema con aquel que conoce a todo hombre. En Juan capítulo 2, versículos 24 al 25, una gran multitud venía delante de Cristo y decía: Señor, eres maravilloso, en ti creemos. Y dice la palabra que Jesucristo no se fiaba de ninguno de ellos, porque Él sabía lo que había en su corazón. Los corazones no son encubiertos para Cristo, y Él ve no solo por qué sendero caminamos con los pies, sino que Cristo también ve cuál es el sendero de nuestro corazón. Cristo no puede ser burlado y declara mentiroso a todo al que es dulce de labios, pero tenebroso de corazón. La realidad de los hombres no está en sus palabras. Nunca está en su corazón. Caín odió a Abel en su corazón y lo mató.
Satanás llenó de hipocresía a Ananías y a Zafira el corazón. Y Judas decía tener comunión con Cristo y anduvo con Cristo y externamente parecía que seguía la luz, pero su corazón estaba entenebrecido. Jesús enseñó que del interior del hombre sale lo malo. Marcos capítulo 7, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los robos, las mentiras. También enseñó que el ojo es la lámpara del cuerpo, que por lo que miramos, donde estamos nosotros atesorando, donde estamos nosotros encaminando nuestros esfuerzos, se determinará lo que nos llenará. El que ama a Dios tendrá luz, pero el que ama al mundo será tinieblas totalmente. Es imposible que haya comunión entre Dios y una persona que anda en tinieblas. Es imposible. Si la persona externa o internamente anda conforme al príncipe de la potestad del aire y no conforme a la imagen de Cristo, esa persona no está en Dios y Dios no está en él. Amigo y amiga, hermanos y hermanas, si en tu vida hay tinieblas, si en tu vida secreta no eres lo que aparentas, si el sendero de tu corazón es distinto al sendero de tus pies, si tú tienes ira y resentimientos y pornografía y fornicación y burla y chismes y odio, impureza, vanidad, orgullo, y todo eso está llenando tu corazón, los deseos de la carne y los deseos por el mundo, y si aún teniendo un lugar en la iglesia tu corazón está desviado, probablemente no tienes comunión verdadera con Dios. Juan continúa, versículo 7, pero en cambio, si andamos, de nuevo, una constante en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En cambio, si andamos en luz, si nuestra constante es la luz, es decir, si nosotros decimos que tenemos comunión y realmente estamos en pos de la santidad de acuerdo a lo que Jesús ordenó, sed pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y la ordenanza de Pedro, sed santos porque el Dios al que sirven y que los llamó es santo. Si nuestro corazón se inclina a la santidad y vivimos progresando en ella y andamos en luz como Dios está en luz, entonces nosotros no somos mentirosos. Y es que, hermanos, el resultado lógico de tener comunión con Dios es ser santificado y partícipe de su luz. Él nos alumbra y nos aparta de las tinieblas. El que anda en luz da evidencia de andar en luz. No por ser perfecto, sino por su exposición constante a la luz, como la luna, que no deja de brillar, aunque no tiene luz propia. Entonces no quiere decir que nos convirtamos en Dios, sino que en la exposición a Dios, la luz de su rostro brilla sobre nosotros. Por la permanencia en Dios. ¿Y cómo es que llegamos a andar en luz? Juan dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Voy a hacer una anotación, esta es una evidencia de tener comunión con Dios. El que está pegado y ligado a Dios y a Cristo también tendrá una comunión íntima con los hermanos, unos con otros. Habrá una comunión entre personas que están en la luz. Esto contrasta también con las tinieblas. Tus amistades dicen mucho de quién eres. La gente con la que convives dice mucho de quién eres. La gente a quien amas dice mucho de quién eres.
Porque las ovejas vienen a los pastos verdes mientras que las moscas se reúnen alrededor del estiércol. ¿Dónde te estás reuniendo tú hoy? El que tiene comunión con Dios tiene comunión con cristianos, porque están en pos de la santidad. Y escucha lo que dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es la clave, el centro de nuestras conferencias. ¿Cómo es entonces que llegamos a andar en luz? Y acabamos de ver que nadie en sí mismo es luz. Y la clave y la respuesta es porque la sangre de Jesucristo derramada en la cruz me da acceso libre al trono de luz. Porque el evangelio de Cristo alumbra el corazón en tinieblas. El evangelio de Cristo alumbra mi entenebrecido corazón y manifiesta mi suciedad. Y la sangre de Jesús me limpia de toda maldad. Jesucristo dijo: quien no viene a mí es porque aborrece la luz. Y no vienen para que sus obras no sean descubiertas, porque aman más las tinieblas que la luz. Juan 3, 16 al 21. Pero el que viene a la luz se expone a ella y abre su corazón, y la luz le alumbra y le muestra lo que verdaderamente hay en él. Y en esa exposición divina no queda de otra más que decir: Señor, perdóname. Soy indigno de estar aquí, pero tú me has llamado a este lugar santo. Soy indigno de presentarme delante de ti, pero me has invitado a tu mesa. Señor, no tengo nada para darte y aún así me llamas. Señor, aquí estoy expuesto delante de ti. Tu luz no deja nada encubierto. Límpiame. Esa es la obra de Cristo. La sangre de Jesús no solamente nos limpia para darnos acceso a Dios, sino que la sangre de Jesús nos mantiene en Dios. Juan está teniendo esta visión en Apocalipsis capítulo 5 y dice que él está tan triste porque no había nadie digno en la creación de tomar el libro con los 7 sellos, este rollo, y abrir los sellos. Y de repente un ángel le dice: Juan, tranquilo, tranquilo, Juan, hay alguien que es digno. No está dentro de la creación, pero es digno. Y Juan voltea y ve de pie delante del trono a un cordero como inmolado, como recién sacrificado, recién asesinado. La sangre que Juan está viendo es una sangre fresca. El sacrificio es vigente. Lo que Cristo hizo tiene vigencia permanente delante de Dios. La sangre no está seca, no perdió vigencia. Cristo nos mantiene ahí por gracia y nos santifica a diario. La sangre de Cristo no solo permite que entre la luz en mí, sino que también me mantiene ahí, pues me limpia de todo pecado de manera constante cada vez que me hace ver mi pecado. Hay luz. Hay luz. Ahora pregunto, incrédulos, porque seguro hay incrédulos. Si hay luz, ¿por qué no vienes a la luz? Hay luz. Los verdaderos creyentes vienen a la luz. La comunión con la iglesia es una evidencia del amor a Dios. ¿Te das cuenta que muchas veces se nos ha enseñado que andar en luz tiene que ver con nuestras obras? Hoy aprendimos que andar en luz tiene que ver con la obra de Cristo. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque reconocer el pecado es lo que nos lleva a Cristo y nos mantiene en comunión con Dios. En realidad, el sabernos pecadores es el punto de partida para la reconciliación con Dios. Los falsos maestros y hermanos de mentira negaban tener pecado. No solo andaban en pecado, sino que además en ocasiones negaban ser pecadores. Esto es la más grande de las obras cínicas. Negar que somos pecadores
aunque andamos en pecado, eso es cinismo. Ahora, negar que eres pecador es un autoengaño, y el autoengaño es el peor de los engaños. Si no hay confesión de pecado, no va a haber perdón de pecados. El que niega ser pecador está negando la necesidad de salvación y por lo tanto está negando a Jesucristo. El pecado imperdonable es precisamente el orgullo de rechazar el conocimiento y el convencimiento de pecado. Es obvio que quienes niegan el pecado niegan la santidad de Dios y no conocen a Dios, porque al conocer a Dios, todo lo que acabamos de decir, ¿quién puede negar su condición de pecador? Y aún así hay quienes lo niegan, están condenados, están condenados. Versículo 9, no obstante, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios bendice al pecador humilde. Ahora, no hay diferencia entre pecadores. Todos pecan. La diferencia la hace el reconocimiento de la necesidad de perdón. Un perdón que solo Dios otorga, pues solo Él perdona pecados, porque solo contra Dios pecamos. Ahora, dice la palabra, estamos ya por concluir, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Yo pregunto, ¿no lo justo es que Dios nos condene? ¿Y por qué aquí Juan habla de que es justo que nos perdone? Por Cristo. Porque Cristo está en medio. Porque nos acercamos por perdón en Cristo. Y Cristo es la justicia de Dios. Porque Cristo pagó nuestro pecado. Por eso es justo que Dios nos perdone en Cristo. Si alguien se acercara a Cristo y Dios dijera, no, tú no eres perdonado en Cristo, Dios sería injusto. Pero cuando las personas vienen a Cristo, por cuanto el pecado de las personas fue sobre Cristo, Dios determinó perdonar a todos en Cristo, y Dios es fiel y justo cuando nos perdona en Cristo. Fuera de Cristo no hay perdón, fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo hay una justa condenación, pero en Cristo hay una justa reconciliación porque Cristo hizo la obra por nosotros. Maravilloso evangelio, maravilloso evangelio. Versículo 10. Es enfático Juan. Mientras que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De nuevo, negar el pecado es negar a Dios y su obra salvífica. Es mentir acerca de la santidad de Dios y su juicio sobre nosotros. Dios ha dicho que somos pecadores. Dios ha declarado al hombre como pecador y como injusto. Génesis 6, Él vio que el corazón de los hombres era de continuo el mal. Y Romanos capítulo 3, versículo 10 declara el Espíritu Santo que no hay hombre justo. Negar eso es negar a Dios. Negar su palabra es blasfemia. Dios es luz. Concluyo. Dios es luz. Su llamado para nosotros es a la luz. Quien vive en tinieblas no ha nacido de nuevo. Mañana Emiliano nos va a exponer sobre el nuevo nacimiento. Eso será sensacional, maravilloso, porque le va a dar mucho enfoque correcto a lo que estamos tratando de transmitir. Pero yo solo voy a decir esto: quien vive en tinieblas no ha nacido de nuevo. Lázaro al despertar. Voy a terminar con esto. En Juan 11 encontramos la historia de Lázaro. Ponchito también habló de eso. Lázaro apestaba, se estaba pudriendo en la tumba. Esa es la vida en tinieblas. ¿Dónde estaba Lázaro? En una tumba. Las más oscuras tinieblas, en una tumba, estaba muerto ahí. Y solo escuchó la voz de Cristo. Y Lázaro se levantó. La voz de Cristo entró en el cuerpo de Lázaro. No quiero decir que el oído de Lázaro hizo algo. El oído de Lázaro no hizo nada. Solo la voz de Cristo penetró un cuerpo muerto y tocó cada fibra de Lázaro. Tocó sus coyunturas y sus músculos y sus huesos, y como esta visión de Ezequiel, Lázaro comenzó a cobrar vida y se levantó.
Y entonces escuchó un mandato: sal fuera. Y Lázaro dio un paso de las tinieblas a la luz. Hermanos, si Lázaro no salía de esa tumba, nadie podría decir que Lázaro estaba vivo. Cristianos, si no sales, cristianos, si no salimos de nuestra oscuridad, ¿quién dirá que estamos vivos? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Es emocionante, Padre, contemplar tu santidad y pensar en la obra de Jesús a nuestro favor, la manera en que su voz tocó nuestro corazón y nos dio vida. Gracias por mostrarnos que tú eres nuestra esperanza de andar en luz y que no depende de nosotros, sino de tu misericordia. Ponemos todo esto en tus manos y te ruego que le des vida al corazón que está muerto y que alumbres el corazón que anda en tinieblas.